El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer. Estaba oscuro y vio la losa quitada del sepulcro. Comenzó a correr y fue donde estaban Simón y Pedro, el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. No sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero, e inclinándose ve los lienzos, pero no entró. Llegó también Pedro detrás de él, entró en el sepulcro, vio los lienzos y el sudario con que habían cubierto la cabeza, enrollado en un sitio aparte. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos 1 al 9. El resucitado sabe a redención. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo de Resurrección, 17 de abril, año 2022. La resurrección del Maestro de Nazaret, tema pertinente para este día, en el contexto de una palabra que se llama Pascua en la teología bíblica. Dios nos pone a pensar en esa posibilidad en el día de hoy, en la celebración de la Pascua cristiana, en ese acontecimiento central de nuestra fe. Una buena definición de la palabra Pascua es el acontecimiento central de la fe. Otra palabra, la Pascua, define esencialmente el cristianismo por la resurrección del Maestro, porque a través de la Pascua se descubre en su complejidad el misterio, por ejemplo, de Cristo, el misterio de Dios, el misterio de la Iglesia, la misión que cumple la Iglesia en la tierra. Eso se le debe a la Pascua. Digámoslo en otras palabras, como decía San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. La Pascua le pone el sello impresionante a la Iglesia, a su naturaleza, a su misión, a entender el misterio de Dios en el mundo, desde ahí, desde la Pascua, desde el acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección del Salvador del mundo, y se entiende una Pascua encaminada a hacer tanto bien a la humanidad. Todos aquellos que creen en la Pascua, que viven según la Pascua, que tienen una fe pascual, o sea, de un Cristo resucitado, que tenga una fe pascual la persona, y eso es importantísimo. No un Cristo muerto, como ha insistido tanto el Papa Francisco, no la fe en algo muerto, sino resucitado. La Pascua entonces va a decirle a la Iglesia cuál es la misión. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en ese capítulo 10, está la misión. Dice el libro bíblico: nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. Entonces Pascua es la consigna de ser constructores de un mundo reconciliado por Dios, y fue la causa por la cual sufrió el Hijo de Dios, y fue el objetivo de la encarnación, y fue la razón de ser al instituir la Iglesia como sacramento de salvación. Entonces, fijémonos cómo la Pascua define todo, define esencialmente toda la vida de Jesucristo. Entonces, ¿por qué no valerse de esa palabra Pascua para empezar un trabajo impresionante en la sociedad y escuchar el llamado del Papa Francisco de una iglesia sinodal? Es decir, una iglesia donde se le atiende a las personas, una iglesia que tiene una escucha recíproca en la que cada persona tiene algo que aprenderle a los demás. Eso es una iglesia sinodal.
Una iglesia pascual, eso es una iglesia donde Jesús resucitado propone las claves del trabajo en la evangelización. Uno podría decir que la muerte no tiene la última palabra. Eso podría decir uno. La muerte no tiene la última palabra. La resurrección es la verdad fundamental del cristianismo. Cristo verdaderamente resucitó. Por el poder de Dios está vivo, está presente. Las mujeres lo encontraron. María Magdalena fue al sepulcro cuando estaba todavía oscuro y se dio cuenta que habían corrido la losa del sepulcro y comenzó esa obra de la evangelización. Salió a contarle a los discípulos, a Pedro y a Juan, para que fueran a mirar qué había sucedido. Ahí arrancó todo el acontecimiento. Es cómo entender la misión de una iglesia católica sinodal como la quiere el Papa Francisco, que se perfila desde el mandato de la resurrección de un maestro, anunciar el evangelio del Hijo de Dios, suscitar la escucha de la fe de todos los demás. La iglesia cumple ese mandato cuando da testimonio de palabra y de obra, de la misericordia que ella misma recibe, y esos son los sentimientos del Papa Francisco frente a la iglesia, una iglesia sinodal con todo ese empuje impresionante que le da la resurrección de Cristo, la Pascua cristiana. Y el objetivo se cumple entonces con la conversión. Es la conversión misionera de la misma iglesia, discípulos y discípulas en la iglesia católica llamados a ser luz del mundo como propuesta del Papa Francisco. Bien interesante cómo vivir la Pascua y entenderla como ese camino de la fe, de la evangelización, del servicio, de la caridad, de vivir de acuerdo a un Cristo resucitado. Superó la muerte, superó el pecado, superó la tentación. San Juan Pablo II, Papa, en una vigilia en el año 2000, el Papa Santo hablaba de la resurrección, de la Pascua, y decía, ha resucitado el Señor. El Señor que fue colgado en una cruz, y Cristo ha resucitado, verdaderamente nosotros somos testigos. Si Cristo resucitó, nosotros nos convertimos en testigos de la resurrección de Cristo Jesús. Así, el Papa habla de una resurrección de Cristo que es la fuerza, el secreto del cristianismo, decía San Juan Pablo II. Aparece otro papa también muy interesante, San Juan XXIII del año 1959, y el Papa San Juan XXIII decía, la iglesia está viva como está vivo el fundador de la iglesia. También decía, la iglesia avanza con la virtud de la vida, mientras Jesús, de haber sometido a la naturaleza mortal, avanza victorioso con su resurrección. La Pascua es un misterio de muerte y de vida, decía el Papa San Juan XXIII. Hay un santo que se llama San Vicente Ferrer, y ese santo se hizo famoso en la historia porque ayudaba a los matrimonios en crisis con agua bendita, y en uno de los sermones ese santo decía, el mayor de todos los días de fiesta católica es el día de la Pascua, es el día más grande, es el día más singular, porque es el día de la resurrección del Señor, porque se nos ha dado la seguridad de obtener la vida eterna e inmortal en alma y cuerpo. ¿Por qué no hablar de la Pascua desde ese punto de vista? Bien interesante aprender la importancia de una de las fiestas, la fiesta más grande y trascendental que tiene la Iglesia Católica, que se llama celebrar la Pascua del Maestro. Es bien interesante. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez,
Arquidiócesis de Ibagué,